168 millones. Dólar Agro aportó 157, va empezando a mermar, pero cerca del objetivo de que le dé 2.000 millones de dólares en 15 días, ¿no? Ayer fueron 200 millones, hoy 150, un poquito más de 150. Sí. Exactamente. Reservas netas abajo casi 10.000 millones, 828 millones operados hoy en el ROFEX. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Daniel Artana, que nos atiende en esta tarde. Daniel, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, gracias Daniel por atendernos. Bueno, 17 pesos en un solo día subió el dólar blue. ¿Qué lectura haces, Daniel? Bueno, a ver, yo creo que tenés una presión sobre los tipos de cambio que en parte tiene un origen de la gran emisión de pesos que hizo el gobierno este año, que en algún momento iba a pegar en los tipos de cambio alternativos. Yo diría que la cosa se empezó a calentar después de que no se terminó de cerrar el acuerdo con el fondo, porque se cerró a nivel de staff técnico, pero todavía falta la aprobación del board, con lo cual han tenido que recurrir a préstamos contingentes de la Corporación Andina de Fomento, ahora aparentemente un préstamo de otro país de derechos especiales de giro para pagar intereses. Es decir, están rascando la olla, lo cual revela que el Banco Central tiene una posición de reservas muy precaria. Sumale a eso que habitualmente cuando uno se acerca a las elecciones en la Argentina, los argentinos deciden dolarizarse y ahora, bueno, el Banco Central no te vende más que los $200 ahorro, que además tienen impuestos. La gente quiere dolarizarse, va a los dólares alternativos y ellos te hacen meter la brecha. Así que la inconsistencia de la política macroeconómica es la que te genera esta vulnerabilidad. Hay días que te va mejor, hay días que te va peor. O sea, el gobierno me la idea como trazo grueso, Daniel, por lo que estás describiendo es: cada vez que vos convertís un bien en cada vez más escaso, porque lo vas tabicando, porque le vas poniendo obstáculos, porque le vas impidiendo a la gente acceder a la multiplicidad de tipos de cambios, estás obligando a ir a un recorrido ilegal o a dolarizarse incluso en el contado con liquidación a casi 580 pesos, como está sucediendo hoy, cuestión que las empresas hacían hasta hace 15 días a menos de 500 o a 520. O sea, efectivamente has convalidado una devaluación del 10-15% en los últimos 15 días. Sí, a ver, el Central no tiene reservas. La explicación oficial va a ser la sequía, pero en realidad el problema viene que, como siempre pasa lamentablemente con los gobiernos populistas, que cuando vos tuviste un año de muy bueno, como fue el año pasado en materia de exportaciones, se acumularon pocas reservas. Entonces, cuando vos te patinas la plata en la buena, viene la mala, no tenés el colchón suficiente para hacer frente a esto. Después el gobierno ha tratado, candidato ministro, de sostener el nivel de actividad, para lo cual ha recurrido a pedirle plata prestada a los chinos, para usarla para operaciones de comercio exterior en principio, ahora también para pagar deuda, y le ha forzado a las compañías a endeudarse con sus casas matrices y sus proveedores del exterior en cifras que superan los 10.000 millones de dólares, tratando de contener brecha, contener actividad y evitar daños mayores. Pero el problema es que la situación no da para aguantar hasta el 10 de diciembre. Entonces parecería que el gobierno tiene un plan hasta el 13 de agosto y después veremos. Y ese después veremos, Daniel, digo, ¿qué crees que tenemos que esperar para el famoso 14 de agosto? Bueno, todos creemos que quizá allí finalmente tenga que llegar una devaluación. Bueno, se ha especulado con eso porque el argumento de que se postergó la aprobación del directorio del fondo porque se iban de vacaciones no es un argumento muy creíble. El directorio del fondo puede reunirse por Zoom. Imagínate que para el primer deudor del fondo, que es la Argentina, no me parece a mí que sean las vacaciones lo que trabó la cosa. Pero por el otro lado, y esto es más una cuestión para ustedes que hacen análisis político mucho mejor que yo, si el gobierno ha venido tratando de evitar una devaluación porque cree que le hace perder votos, la elección de verdad es en octubre. La de agosto, ¿qué le haría el 14 de agosto? Para definir los candidatos, con lo cual serían bastante tontos si lo único que hicieron fue postergar la devaluación para el 14 de agosto. Entonces, mi impresión es que no hay, y tampoco la CAF te hubiera dado un préstamo contingente que se tiene que volver cuando el fondo te devuelva la plata si no tuvieran alguna garantía de que el directorio va a desembolsar. Lo que yo creo que quieren ver, me parece, cuál es la lógica del fondo. Por ahí demorar un poco el desembolso para ver si el gobierno no encara un plan platita, no atrasa el tipo de cambio como en algún momento hicieron en el año 21, que ese es otro tema de por qué la cosa está como está.
O sea, acordate que este gobierno pisó el tipo de cambio en el camino a la elección del 21, hizo un plan platita y eso te genera una vulnerabilidad enorme. Ahora supuestamente se han comprometido a que eso no va a ocurrir. Si vos lees lo que escribió el Fondo Monetario, dice, bueno, manteneme el tipo de cambio competitivo, mantener el desequilibrio fiscal que habíamos pautado, lo cual le requiere al gobierno en un año de elecciones ajustar, porque están desbarbados. No emitas para financiar al fisco, lo cual también le requiere prudencia, porque se han desbandado también ahí en el primer semestre. Y bueno, este es un gobierno que promete y no cumple, y bueno, es natural que por ahí esperen unas semanas a ver si está. Yo no tengo, a ver, en algún momento va a haber una devaluación, porque la situación de reservas es tan frágil que requiere eso. La pregunta es si lo va a hacer este gobierno antes de octubre, que va a tratar de evitarlo, después que pase octubre, como se defina quién sea el nuevo presidente, presidenta de la Argentina, o si le va a pasar ese muerto al gobierno que sigue, como tantos otros muertos que viene tratando Massa de dejar al gobierno que sigue. Claro. Hay un tema que no se ve tampoco mucho, aunque sea por último, Daniel, pero llame con la brevedad, pero el gobierno está pisando cada vez más pagos y eso está generando ya también problemas. La Cámara Argentina de la Construcción le ha enviado una carta al propio jefe de gabinete, Agustín Rossi, haciendo alusión a esta demora, que está frenando obras, que genera ya despidos, paralización de algunas obras como la Ruta 151 en la Patagonia, pero tantas otras. Deuda flotante, es decir, reconocida, que se tiene, asumida por el Estado, que ya está en 1,4 billones de pesos y que aumentó 300.000 millones de pesos en el primer semestre de este año. Es decir, también te cierran las cuentas o mal cierran las cuentas, inclusive pisando mucho pago, que es un contingente que el próximo va a tener que saldar. Sí, ahí en el acuerdo con el fondo también hay un límite a la deuda flotante. Pero, a ver, el gobierno lo que sí ha hecho para tratar de reducir el déficit es aumentar tarifas. En el resto de cosas ha demorado pagos, como vos decís, o dejado que la inflación le haga el trabajo sucio. Porque cuando se acelera la inflación, los jubilados, excepto los que están en la mínima, que le tiran después algún bono compensatorio, pierden. Los que tienen planes sociales también en general pierden la parte que va ajustable por inflación, que es una parte de la ayuda social. Entonces vos tenés un ajuste que te lo hace la aceleración de la inflación, pero eso es pan para hoy, hambre para mañana en materia fiscal. Es decir, acá ha habido, si vos querés, poca intención de ordenar las cuentas en una forma duradera, sino tratar de zafar. Y bueno, cuando vos lo único que haces es tratar de zafar, en algún momento la realidad se impone y te pasa lo que te pasa ahora. Un abrazo, Daniel, como siempre, placer de tenerte. A ustedes, gracias. Gracias, Daniel. Hasta luego. Próxima. Clarito.